Este es un recordatorio de lo que vimos en el video anterior, estas dos divisiones, anatómica y funcional. Lo que vamos a ver ahora entonces es parte del sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. El encéfalo, ¿no es cierto?, se encuentra dentro de la cavidad craneana, donde es protegido y también es envuelto por meninges, eso también lo vimos en el video anterior. Y este encéfalo tiene tres componentes, como se ve acá. El cerebro, que es lo típico donde están los giros y los surcos, son dos hemisferios. El cerebelo, que está caudal, y ventralmente está el tronco encefálico. Veamos, eso es una vista dorsal. Veamos en otra vista. Este es un corte sagital en una vista medial. Entonces, observamos el cerebro, en realidad uno de los hemisferios. Ventralmente, tronco encefálico. Un tronco encefálico es bastante importante, puesto que tiene varias funciones que tienen que ver con el control de la respiración, por ejemplo, de la función cardiovascular, etc. Y acá dorsalmente está el cerebelo. En esta vista ventral, lo mismo. Cerebro, tronco encefálico el centro, y algo se alcanza a ver que está ubicado hacia dorsal, el cerebelo. Esto también lo comentaron con la profesora Susana en otro video, y es como vamos a ordenar un poco el encéfalo y cómo se forma desde el punto de vista embriológico. Entonces, existen vesículas primarias, que son tres. La más caudal es el rombencéfalo, también se conoce como, comillas, cerebro caudal. El mesencéfalo es el que está al centro, comillas, cerebro medio. Y el prosencéfalo, entonces, es esta vesícula primaria que se encuentra más rostral, cerebro anterior, comillas. Y de estas vesículas primarias se desprenden algunas, por ejemplo, del rombencéfalo tenemos el mielencéfalo y metencéfalo. Y asociado a este último está el cerebelo. Y el prosencéfalo tiene dos componentes, diencéfalo y telencéfalo. Telencéfalo es lo que se conoce como cerebro. Veamos entonces la misma imagen anterior, pero ahora vamos a ponerle nombres a las vesículas como tal. Entonces tenemos el rombencéfalo con sus divisiones secundarias, mielencéfalo más caudal, metencéfalo más rostral, y desde el metencéfalo entonces deriva el cerebelo. Hacia rostral, cerebro medio, mesencéfalo. Y más rostral, prosencéfalo, con sus dos componentes, telencéfalo o cerebro y diencéfalo. Veamos entonces, ahora podríamos nombrar las vesículas que forman el tronco encefálico. Veamos, de rostral a caudal, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Eso forma el tronco encefálico. Veamos ahora uno por uno. Ya vamos a partir con rombencéfalo y su vesícula secundaria mielencéfalo. Y acá entre paréntesis aparecen otros nombres con los cuales van a encontrar esta vesícula secundaria. Sin embargo, es mejor llamarlo mielencéfalo. Entonces, volvemos a la vista ventral, ¿no es cierto? La parte más caudal del tronco encefálico correspondería al mielencéfalo. Acá en el dibujo se puede notar un poco mejor. Y de esta vesícula tenemos dos cosas. Pirámides, fíjense que son estos engrosamientos que tienen la forma de una pirámide, acá en el dibujo se observa mejor. Y el vértice de la pirámide se unen acá. De hecho, es un lugar donde las fibras se cruzan. La información que viene del lado derecho se va hacia el lado izquierdo y viceversa.
se decusan. Eso se llama decusación piramidal. Como vimos en el video anterior, esta decusación piramidal marca el inicio de la médula espinal. ¿Okay? Es una vista ventral del mielencéfalo. Vamos a la otra vista. Para ver lo dorsal, necesitamos sacar cerebro y cerebelo. Y lo que observamos del mielencéfalo, entonces, fíjense que existe una depresión acá, a nivel del mielencéfalo, y también parte de metencéfalo. Eso se llama fosa romboidea. Acá está nuevamente el mielencéfalo. Y esta fosa romboidea corresponde al límite ventral, o es donde se encuentra el cuarto ventrículo. Eso lo vimos también en la parte anterior. ¿Ya? Entonces, esto es el piso del cuarto ventrículo. Veamos el metencéfalo ahora, que es la segunda vesícula secundaria asociada al rombencéfalo. Nuevamente en esta vista ventral, mielencéfalo, y acá tenemos metencéfalo. En esta vista dorsal, mielencéfalo, metencéfalo. Entonces, ambas vesículas secundarias obviamente van a formar la fosa romboidea, acá en el dibujo también se alcanza a ver. A partir del metencéfalo se origina el cerebelo, ¿ya? Y el cerebelo se une, el cerebelo estaría acá, se une al tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelares, ¿ok? Que son estos que están aquí, y están marcados ahí en el dibujo. Si volvemos a la vista ventral, el metencéfalo al centro tiene un surco por donde pasa una arteria que está en la base del cráneo, y ese surco se llama surco basilar y pasa la arteria basilar, ¿ya? Que en realidad esta flecha está marcando la arteria entonces estaría pasando sobre el surco basilar justo al centro de este metencéfalo. En este dibujo, que es lo mismo que habíamos visto en la parte de ventrículos, vemos ventralmente cuarto ventrículo. El límite ventral específicamente sería la fosa romboidea formada por mielencéfalo, metencéfalo, el techo del cuarto ventrículo, entonces cerebelo, y las paredes laterales serían estos pedúnculos cerebelares que salen desde el metencéfalo y que unen el cerebelo al tronco encefálico. Vimos mielencéfalo, metencéfalo y cerebelo. O sea, vimos todo el rombencéfalo. Vamos ahora nos vamos más rostral y encontramos el mesencéfalo. Y el mesencéfalo tiene tres partes en general. La zona ventral son los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales unen tronco encefálico al cerebro. No confundir con los cerebelares que unen el cerebelo al tronco encefálico. Y lo más dorsal, la parte más dorsal del mesencéfalo es el tecto o techo mesencefálico. Entre ambas partes, entre el tecto y los pedúnculos, existe un conducto que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, y ese conducto se denomina acueducto mesencefálico. Acueducto entonces comunicaría cuarto ventrículo con tercer ventrículo, ¿ya? Y está justo en esta vesícula. Si sacamos el cerebelo, vemos una vista dorsal entonces de mesencéfalo, que es esta misma que está acá, esto es solo tronco encefálico. Veamos, el tecto está formado por dos estructuras, pares obviamente, que se denominan colículos. Son como estas pelotitas, ¿ven? Colículos rostrales y colículos caudales. Los colículos rostrales tienen
o llevan la vía sensorial de la visión. Y los colículos caudales, la vía sensorial de la audición. ¿Ya? Esto lo vamos a retomar el próximo semestre, cuando veamos cómo funcionan ambas vías. ¿Ya? Pero mientras recuerden, colículos rostrales, visión, colículos caudales, audición. Vista ventral del mesencéfalo. Vemos, entonces, en la vista ventral estaban los pedúnculos cerebrales. Como pedúnculos, lo que hace es unir cerebro a tronco encefálico. Repasando lo anterior, ahí está el metencéfalo, surco basilar, mielencéfalo. Esta foto de acá corresponde a un corte transversal, justo donde está la línea amarilla. Vemos entonces, ventralmente, los pedúnculos, y hacia dorsal vamos a encontrar el tecto mesencefálico, representado por los colículos, y justo al centro, el acueducto mesencefálico, que es donde está acá la estrellita. Esta diapositiva lo voy a dejar unos segundos para que encuentren al perrito. Me imagino que lo encontraron, si no le ponen pausa y la vuelven a buscar. Ok, terminamos con mesencéfalo. Ahora pasamos a diencéfalo, que es uno de los componentes del prosencéfalo y es el componente más rostral del tronco encefálico. Veamos. Esto que vamos a ver ahora simplemente es un esquema que sirve bastante para recordar los componentes del diencéfalo, que en realidad parecen como trabalenguas. Al centro, tálamos, son dos, unidos por una adherencia intertalámica. Hacia dorsal, epi sobre, epitálamo. Lateralmente, metatálamos. Hacia ventral, hipotálamo. Y entre hipotálamo y tálamo hay unos núcleos pequeños que se llaman subtálamos, ya que a simple vista no se van a poder observar. Y recuerden también que asociado al hipotálamo está la glándula hipófisis. Entonces, esto es ventral, esto es dorsal, esto es lateral y los tálamos están al centro. Veamos ahora en fotos. Bueno, y asociado a esta vesícula está el tercer ventrículo, específicamente entre ambos tálamos. Ahora sí, este es un corte sagital, siguiendo el esquema anterior, al centro, los tálamos, que se unen por una adherencia intertalámica, que es esta forma bastante circular que se observa ahí al centro. Dorsal, epitálamo, ventral, hipotálamo, y asociado al hipotálamo, hipófisis, aquí. Por la vista medial y por el corte sagital no vamos a observar aquí el metatálamo, que es la parte del diencéfalo que está por lateral. Esto es diencéfalo entonces. Epitálamo, tálamo, hipotálamo, con la hipófisis. Esto es mesencéfalo, esto es rombencéfalo. Seguimos. Y siempre rodeando a esta adherencia intertalámica se ubica el tercer ventrículo, ya que está representado ahí de manera esquemática en color amarillo. En una vista ventral vamos a observar el hipotálamo. Vamos a repasar aquí. Mielencéfalo, se notan bastante bien las pirámides. Metencéfalo. Esto es mesencéfalo. Si es una vista ventral, va a corresponder a los pedúnculos cerebrales. Y desde aquí hacia rostral, entonces, sería diencéfalo. ¿Qué podemos observar del diencéfalo? El hipotálamo. Voy a ir al dibujo. Aquí está el hipotálamo. En este encéfalo real se alcanza a ver la hipófisis. Se conservó bastante bien la glándula hipófisis. En el dibujo
se alcanza a ver bien un cuerpo mamilar. En esta zona donde se ve un puntito negro, y lo que estoy marcando con el puntero, acá estaría la hipófisis, ya que no está dibujada acá en esta imagen. Acá sí está. Asociado al hipotálamo también se encuentran estas estructuras que se llaman tractos ópticos. Esto se llama quiasma y esos son los nervios ópticos. ¿Qué pasa con los nervios ópticos? Aquí hay uno y aquí hay otro. Y esos nervios ópticos ingresan por el agujero óptico de la base del cráneo, ingresan a la cavidad craneana y las fibras se van a cruzar. El 75% de la información de un ojo pasa al otro lado. Solo el 25% se mantiene en el mismo sitio. Y esta zona donde se cruzan las fibras de la vía óptica se llama quiasma óptico. Y desde el quiasma hacia el tronco encefálico, entonces tenemos ambos tractos ópticos. Vista dorsal, vamos a sacar cerebro y cerebelo para poder observar componentes del diencéfalo. Si se fijan, aquí hay parte de cerebelo. Estas estructuras son súper fáciles de identificar, son los colículos del mesencéfalo, colículos rostrales, que son más grandes, colículos caudales, algo más pequeños. ¿Ven? Colículos rostrales, colículos caudales. Entonces todo esto va a corresponder al diencéfalo, que es el componente más rostral del tronco encefálico. Veamos, al centro, tálamo, a los lados, metatálamo. Nos falta el epitálamo, que no se ve en esta imagen. Lo vamos a ver en otra fotito más adelante. Misma corteza sagital, vista medial, entonces, adherencia intertalámica. En la zona que une ambos tálamos, derecho e izquierdo. Hipotálamo, y ahí la glándula hipófisis. Nuevamente vista dorsal, ahora sí vamos a ver esta glándula. Vamos a sacar cerebro, cerebelo. Vemos, bueno, en realidad quedó algo de cerebelo. Colículos rostrales, colículos caudales, tálamo, metatálamo. Y aquí sí se alcanza a ver el epitálamo. El epitálamo es la parte más dorsal del diencéfalo. Y el epitálamo también se conoce como epífisis y glándula pineal. Me imagino que han escuchado mucho de la glándula pineal. Es una glándula que produce melatonina. ¿En qué momento del día se produce melatonina? Cuando bajan las horas luz, y nosotros mismos, bajan las horas luz, se pone más oscuro, la información visual de que baja la luz, viaja vía visual entonces hacia el tronco encefálico, llega al epitálamo y se empieza a producir melatonina. Y nos empezamos a relajar y nos empieza a dar más sueño. En animales es una glándula bastante importante y la melatonina juega un rol fundamental en los ciclos de luz-oscuridad y en los ciclos reproductivos. Hay algunas especies que entran en celo, por ejemplo, en ciclo reproductivo cuando bajan las horas luz y otras cuando aumentan las horas luz. Todo esto para asegurar que las crías vayan a nacer en la época, por ejemplo, con mayor disponibilidad de alimento, normalmente en primavera. Y hay unas especies, bueno, los reptiles, por ejemplo, también tienen glándula pineal, pero la información de que bajan las horas luz para producir la melatonina no llega vía visual, sino que llega directo por la cabeza. ¿Se fijan en esta imagen de este reptil, que no sé cuál es? Ese cuadrito amarillo está mostrando la zona donde va a comunicar con la glándula pineal, directamente, la luz. Y esta glándula pineal, en términos más esotéricos, corresponde al tercer ojo. ¿Ya? Así que, para que lo tengan en cuenta.
Para terminar con los componentes del tronco encefálico, vamos a nombrar un par de cosas de cerebelo. Fíjense que tiene bastantes surcos y folias. Folias son como hojas, son como las hojas de un libro. Y entre cada hoja, surcos. ¿Ya? Es bastante diferente a lo que ocurre en cerebro, donde hay giros. Y si hacemos un corte sagital en el cerebelo, vemos el clásico árbol vital que corresponde a la sustancia blanca al centro, formando como un tronco y sus ramas, y en la periferia la sustancia gris. Vimos entonces de las vesículas primarias rombencéfalo completo, mesencéfalo, y del prosencéfalo vimos el diencéfalo. Completamos el tronco encefálico. Ahora vamos a ver cerebro, el telencéfalo, que es el último componente del prosencéfalo. El cerebro o telencéfalo tiene tres partes: fibras, cuerpo estriado y corteza. Vamos a ir viendo una por una. Acuérdense que las fibras es sustancia blanca, son axones. Cuerpo estriado es sustancia gris, o sea, son somas, igual que la corteza. En esta vista general dorsal vemos los dos hemisferios, con los giros, los surcos, y esa se llama fisura longitudinal, y esto es una fisura o surco transversal, ¿ya? Que separa cerebelo de cerebro. Veamos, entonces, primero, las fibras. Existen tres tipos de fibras. Las fibras entendamos esta imagen, esto es un corte transversal de cerebro, esto es tronco encefálico, y hacia acá, y hasta la médula espinal. Entonces, fíjense que las fibras de tipo asociación, lo que hacen es asociar, comunicar diferentes partes, pero de un mismo hemisferio. Las de proyección, miren el dibujo, comunican cerebro con tronco o cerebro con médula espinal. Y las fibras comisurales, como se ve en la imagen, comunican diferentes partes de hemisferios, de los dos hemisferios en el fondo. Y una de las fibras comisurales más conocidas y que probablemente han escuchado de ella es el cuerpo calloso. ¿Ya? El cuerpo calloso es una fibra comisural que va a unir ambos hemisferios, súper desarrollada, que la vamos a poder observar a simple vista. ¿Se fijan? En este corte transversal vemos sustancia blanca, acuérdense, fibras, axones, sustancia blanca, axones. Observamos el cuerpo calloso, comunicando ambos hemisferios. En esta imagen también. Fibra comisural. Y en esa imagen también hacia ventral se ve una sustancia gris, como en el espesor de los hemisferios, eso del cuerpo estriado. ¿Ya? Entonces, vimos o mencionamos que el telencéfalo tiene tres partes: fibras, cuerpo estriado y corteza. Vimos las fibras comisurales, de asociación y proyección. Y estamos viendo el cuerpo calloso como fibra comisural más desarrollada. Y el segundo componente es cuerpo estriado, que es el que estamos viendo acá. Nos falta la tercera parte, que es la corteza. Bueno, y en esta imagen también se alcanza a observar como ejemplo una de las fibras de proyección, que se llama cápsula interna. Recuerden que las de proyección comunican corteza con tronco encefálico o bien con la médula espinal. Pasemos entonces al tercer componente del cerebro, que es la corteza. Y la corteza a su vez tiene tres partes. Una parte evolutivamente más antigua, que se denomina paleo-paleo, y corresponde al cerebro basal, o cerebro olfativo basal. Rinencéfalo es cerebro olfativo. Sería eso que está ahí en rosado. La parte intermedia desde el punto de vista evolutivo es una parte del rinencéfalo que se llama porción límbica y porción septal.
el cerebro de las emociones. Me imagino que han escuchado el sistema límbico. Y finalmente tenemos el neopáleo, que es la parte más evolucionada de la corteza, y es específicamente donde están los giros y los surcos, que me imagino que en la parte histológica ya vieron que tiene como seis capas. Vamos por la primera. Vista ventral se ve este cerebro olfativo, rinencéfalo basal, y de acá podemos mencionar algunas estructuras, como el bulbo olfatorio. ¿Se acuerdan de esta parte del cráneo? Estamos viendo una vista interna de la cavidad craneal, en la parte más rostral, la lámina cribosa. Y en esa lámina cribosa contacta con los bulbos olfatorios. Todos los nervios, son hartos nervios olfativos, que atraviesan la lámina cribosa, van a llegar al bulbo olfatorio. Y existen dos bulbos olfatorios, o dos tipos en realidad. Esto que estoy mostrando acá es el bulbo olfatorio principal, que es el que recibe las aferencias olfativas, y existe un bulbo olfatorio accesorio, que se encontraría por dorsal, y que tiene relación con el sistema límbico. ¿Ya? Lleva las aferencias, por ejemplo, del órgano vomeronasal. Me imagino que han escuchado del órgano vomeronasal, más conocido como órgano de Jacobson, que es el que recibe las aferencias capta las feromonas. Y toda esa información de las feromonas, que tiene relación con el sistema límbico, también con la parte reproductiva, entonces estas aferencias van a llegar a este bulbo olfatorio accesorio. Y al bulbo olfatorio principal, entonces, las aferencias olfativas. Este bulbo olfatorio está asociado a un pedúnculo olfatorio que va a estar uniendo al resto del cerebro. Y en esta zona ventral, fíjense que hay un área que tiene forma de pera, ¿se fijan? Que no tiene ni giros ni surcos, que es más lisa, y esa se llama lobo piriforme. Piriforme que tiene forma de pera. Y este lobo piriforme corresponde a la corteza olfativa. Es decir, aquí en este lobo piriforme se va a tomar conciencia de los estímulos de la olfacción. Del rinencéfalo entonces vimos la porción basal, con los bulbos olfatorios y sus vías. Ahora vemos la porción septal y límbica. Recuerden que ahí teníamos el cuerpo calloso, ¿sí? Y lo que se alcanza a ver ahí en la flecha es el septo telecefálico, que es parte de la porción septal. Y ese espacio que está marcando la otra flecha de la derecha es el ventrículo lateral. Fíjense que el cuerpo calloso, sería el techo del ventrículo lateral. Y la estructura que va a estar limitando, separando ambos ventrículos laterales, es este septo telencefálico. Septo divide, como el septo nasal, que divide la cavidad nasal en dos, este septo telencefálico dividiría los ventrículos laterales en dos. La última parte de este rinencéfalo es la porción límbica. Esta es la parte del cerebro emocional. Y lo que comanda la porción límbica son reacciones afectivas que tienen relación con la reproducción, la defensa, el cuidado de las crías, ¿ya? Y parte del componente de la porción límbica son varios. Es el hipocampo. El hipocampo también, además de tener relación con el sistema límbico, comanda procesos de memoria también. Se llama hipocampo porque tiene forma de hipocampo, como un caballito de mar, y es sustancia blanca, ¿se fijan? Y hay otro componente de este sistema límbico que es la amígdala. Son dos amígdalas en realidad, ¿cierto? Las amígdalas no son las que están en la garganta y que se inflaman cuando uno está resfriado. Las amígdalas están ahí, en el encéfalo, y son parte del sistema nervioso de la porción límbica, ¿ya? Lo que está en la garganta y que se inflaman cuando uno está resfriado es una estructura linfoide que se llaman tonsilas palatinas, ¿ya? Para que sepan.
Seguimos. Bueno, la última parte del encéfalo entonces, o del encéfalo, es la corteza, o sea, la neocorteza, la parte más evolutiva, el neopalio, son estos giros y estos surcos. Ya no vamos a entrar en más detalle en ese aspecto. Estas dos páginas web son una referencia bastante buena para repasar todo esto del sistema nervioso, van a encontrar más fotos y son bastante buenas. Eso es todo y cualquier duda, obviamente, nos pueden preguntar.